Ay, Dios mío, lo de Can Yaman en Italia no es lo que parece, os lo digo yo. Se nos ha hecho un lío gordo y la vida real de este bombón turco en la bota es, para dar y tomar. Olvidaos de las revistas y de lo que os cuentan por ahí, porque esto tiene más miga de lo que imagináis. ¿Os acordáis de cuando se decía que estaba súper enamorado de esa influencer italiana, la Diletta Leotta? Pues, ahí ya empezaron las cosas a oler un poco raro. Porque Can Yaman, seamos sinceros, tiene un imán para el salseo que ni te cuento. Y en Italia a menudo revuelo montó. De repente aparecía en todos lados con ella, photocalls, eventos, hasta salía a cenar y claro, las cámaras a tope. Y nos lo vendieron como el romance del siglo. El todo sonrisas, ella deslumbrante, parecía sacado de una película. Pero, ¿y si os digo que a mí esto me sonaba un poquito a montaje? Pensadlo bien. Can Yaman es un tipo listo, sabe perfectamente el tirón que tiene, y si necesita un empujoncito mediático en Italia, ¿qué mejor que una relación con una de las mujeres más conocidas del país? No digo que no hubiera nada, ojo que igual sí hubo algo de chispa. Pero creo que la realidad es que fue conveniente. Muy conveniente para ambos. Él se aseguraba portadas y seguidores, ella también salía ganando en visibilidad. Y luego está el tema de su carrera en Italia. Se decía que iba a hacer peliculones, series de superproducción, ¿y qué ha pasado? Pues que entre pitos y flautas, entre una aparición aquí y otra allá, el gran proyecto se ha ido posponiendo. ¿Es que está muy ocupado con sus asuntos personales? ¿O es que sinceramente la industria italiana se ha dado cuenta de que Can Yaman es más un producto de marketing que un actor hecho y derecho para ciertos papeles? A ver, tiene carisma, eso es innegable. Pero para llenar una serie de 1 hora, no sé yo. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman aterrizó en Italia con muchas expectativas, muchas promesas de Hollywood, de superproducciones, de ser el nuevo Brad Pitt turco, no sé qué le dirían. Y se encontró con un mercado que, si bien lo adora como ídolo, tampoco le va a regalar nada. Tienes que demostrar, trabajar, y él parece que ha estado más centrado en ser la comidilla. Porque analizadlo. ¿Cuántas veces hemos visto a Can Yaman en Italia, solo por el hecho de estar? Yendo a programas de televisión, paseando por la calle con alguna famosa, es que hasta ha habido rumores con otras mujeres mientras estaba supuestamente con la Diletta. ¿Vosotros creéis que alguien que está locamente enamorado y metido en proyectos serios tiene tiempo para estar flirteando o generando este tipo de situaciones? Para ser honestos, a mí me da que no. Muchos dirán que es normal, que es un soltero codiciado y que hace su vida. Pero yo sospecho que detrás de toda esta fachada de chico bueno y conquistador, hay una estrategia muy clara. Una estrategia para mantenerse en el candelero, para que la gente hable de él, para que los productores italianos sigan teniendo su nombre en la cabeza. Es un juego de imagen, y Can Yaman parece que se lo está tomando muy a pecho. Y no lo digo para criticarle, que conste. Al final cada uno se busca la vida como puede en este mundillo. Pero lo que sí digo es que la vida real de Can Yaman en Italia dista mucho de ser el cuento de hadas que nos venden. Es más bien una obra de teatro con sus entradas y salidas, sus romances fugaces y sus proyectos que nunca llegan a despegar del todo. Es un hombre que sabe que su físico es su arma principal, y la explota hasta la saciedad. Y en Italia, donde aman este tipo de personajes, pues le ha salido a pedir de boca. Pero la pregunta clave es, ¿hasta cuándo podrá mantener este ritmo? ¿Hasta cuándo podrá seguir viviendo de la imagen sin ofrecer algo más sólido? Porque el público, aunque se encariñe, al final quiere ver sustancia. Quiere ver talento. Y yo personalmente me pregunto si Can Yaman está preparado para dar ese paso, o si se quedará para siempre en el Olimpo de los guapos que solo saben dar salseo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman está utilizando Italia para lanzar su carrera o que Italia lo está utilizando a él?